Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Antes de entrar al tema, como se dieron cuenta, les llegaron las calificaciones de la mayoría de las tareas que han realizado. En la investigación estuvo en general bien. Los temas que investigaron, por ahí hubo una que otra que le hacía falta información, que tenía muy poco, pero la mayoría de ustedes tienen muy buena información. El problema de muchos de ustedes fue la calidad de la presentación, la calidad de la fotografía o del escaneo. Pongan atención en ese detalle. A cada uno de ustedes les hice llegar un comentario de qué es lo que me parecía. En estas primeras tareas pues no fue tan estricta la revisión. Quería aprovechar para explicarles lo que espero de cada una de esas tareas, pero pues ya en las siguientes pues le estaré dando más importancia a los aspectos que les marqué. ¿Tienen un comentario acerca de lo que les llegó de las tareas? No, profe. Bueno. Cuiden la calidad de las imágenes. Lo que importa es el documento. El documento se debe de estar bien enfocado, se tiene que leer fácil. Recorten su fotografía, que nomás se ve el documento y no los alrededores. Las sombras también, fíjense bajo qué condiciones toman la foto, porque también es muy molesto leer algo con sombras. A eso los encargo. ¿Qué más? Dejen compartir. Ya no supe compartir la pantalla. Ya no supe cómo íbamos en la información que les pedí en el Drive. Bueno, los equipos ya los habían visto. El próximo lunes les llega su proyecto y detalles sobre el proyecto, pero habían estado llenando esta hoja con la información de Twitter. 2, 4, 6, 8. Me faltan 6. Carelli, Ábrica, Rafael, Paulina, Julio César y Edgar Ernesto. Les encargo, por favor, que antes del lunes, que es cuando empiezo a revisar sus primeros reportes, análisis, pues ya sepa quiénes son, ¿de acuerdo? Ya falta un poco, está más de la mitad, por favor, se los encargo. El siguiente detalle, bueno, las tareas y lo de Twitter. Bueno, vamos a revisar el tema de hoy. ¿Alguna pregunta respecto a lo de Twitter? Profe, ¿podría poner otra vez el usuario para poder agregarlo? ¿A ver qué? Del usuario de Twitter, de cómo aparece, para poder agregarlo. Bueno, tú entras, puede... ahí sigue, tú entras en tu espacio de Drive y lo escribes, ¿sí? Ok. Ahí sigue el documento. Gracias. Bueno, hoy vamos a platicar de estática de fluidos. Ustedes vieron un video sobre las propiedades de los fluidos. También si tienen alguna duda sobre las propiedades de los fluidos, pues me pueden preguntar. Pero ya entendiendo lo que son las propiedades de los fluidos, pues vamos a pasar a estática de fluidos. Estática de fluidos yo creo que es un tema que ustedes ya... Permítanme poder mover esto. Se trabó la computadora.
sí. Muy bien. Ya voy ahora sí. Sí están viendo ahora la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, ya se destrabó. ¿Vieron un video sobre las propiedades de los fluidos? La clase anterior hablamos sobre la importancia del término de equilibrio termodinámico para lo que es nuestros balances de masa, energía y momentum. Pero necesitamos información, y entonces para obtener información acerca de los fluidos, pues primero tenemos que entender el equilibrio de los fluidos. Ustedes saben, les decía que esto posiblemente ya lo conocían de otros cursos, o como quizás algún curso de física o algún curso de balances también, que ahí resolvieron problemas de manómetros. Entonces, ustedes saben, los líquidos en reposo o en movimiento constante uniforme están en equilibrio mecánico con su entorno, y eso es lo que estudia la estática de fluidos. Sin embargo, en la Tierra, el fluido está expuesto por un campo gravitacional que lo afecta, y ese es el detalle que tenemos que tomar en cuenta. Esa interacción ejerce una fuerza sobre el fluido y hace que la presión varíe a diferentes posiciones, pero más bien a diferentes alturas respecto a esa influencia de la gravedad de la Tierra. Si consideramos un sistema fluido como el que se muestra en la figura, una muestra de fluido cualquiera, pero establecemos un sistema de coordenadas, podemos encontrar esas relaciones aplicando las leyes del movimiento de Newton, esas leyes que ustedes estudiaron en su curso de mecánica. Básicamente lo que afirman es que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un fluido es igual al producto de sus masas por la aceleración del fluido. Pero en este caso, en este tema, están en equilibrio y el efecto neto de todas esas fuerzas es cero. Si dos fuerzas actúan sobre un fluido que podrían ser diferentes tipos de fuerzas, si el problema es de estática, la aceleración del fluido es cero. Ahora, más adelante también en otro tema vamos a ver en detalle que esas fuerzas pueden ser de dos tipos, fuerzas de superficie y fuerzas de cuerpo. Las fuerzas de superficie también las llamamos fuerzas de contacto, y las fuerzas de cuerpo también las llamamos fuerzas a distancia. ¿Por qué de los nombres? Fuerzas de superficie, la palabra superficie es porque actúan sobre una superficie de un cuerpo, es decir, cuando en un balance involucramos este tipo de fuerzas, estamos haciendo balances sobre un área, no sobre un volumen. Y el nombre de fuerza de contacto viene porque para que se ejerza esa fuerza tiene que haber contacto físico de moléculas de un cuerpo sobre otro. El cuerpo que ejerce la fuerza sobre el cuerpo que la recibe, tiene que haber un contacto físico. Entonces, por eso se llaman fuerzas de contacto. El golpear una superficie con la mano, pues es una fuerza de superficie que actúa sobre la superficie, sobre el área de la superficie sobre la cual se puso tu mano, y fue obviamente de contacto porque tu mano se puso en contacto con esa superficie. Las fuerzas de cuerpo son las que actúan a distancia. Por ejemplo, las de gravedad, por ejemplo, las fuerzas magnéticas. Bueno, que aquí está bastante obvio entonces su nombre de por qué fuerzas a distancia. Y fuerzas de cuerpo porque sus efectos son sobre todo el volumen del cuerpo, es decir, la fuerza de gravedad no actúa sobre una área de un cuerpo, sino sobre todo el cuerpo. Si tú te caes físicamente por culpa de la fuerza de gravedad, pues te caes completo, se cae todo tu cuerpo, no solamente una parte de tu cuerpo. Entonces el efecto es sobre todo el cuerpo, y pues fue a distancia, no hubo un contacto físico del que ejerce la fuerza sobre quien la recibe. Bueno, las fuerzas de superficie se provocan, les decía, debido a una diferencia de fuerzas de presión, de fuerzas de
presión, eso significa contacto entre cada cara del volumen. Bueno, aquí ya estamos pensando en este volumen de control sobre el cual vamos a hacer balances. Esto no lo voy a platicar en detalle. Seguramente ya ustedes la primera vez que estudiaron este tema hicieron los balances en detalle, pero se ejerce una fuerza en un punto X y un poco antes o después de ese punto X, y es una fuerza que actúa sobre una superficie. En la cara X la superficie es delta Y sobre delta Z, en la cara Y la superficie es delta X sobre delta Z, y finalmente en la cara Z la superficie es delta X sobre delta Y. En cambio, las fuerzas del cuerpo, que aquí la única que nos importa por lo pronto es la de gravedad, vamos a hacer un lado las magnéticas a un lado, actúa sobre todo el volumen. Aquí está delta X por delta Y por delta C, este producto de tres longitudes nos da un volumen por la densidad del fluido por G, que es la aceleración de la fuerza. Si sumamos las fuerzas sobre todas las caras del cuerpo y el efecto de la gravedad y lo igualamos a masa por aceleración, como dice las leyes de Newton, pues si el sistema está en un estado estático, pues esa suma de fuerzas tiene que ser cero. Bueno, esta ecuación nos conviene evaluarla utilizando límites, dividiendo entre un volumen de control que es delta X, delta Y, delta C, y aplicar límites cuando ese volumen de control es muy pequeño. Bueno, hacer cálculo, ustedes ya saben. Cada término de estos corchetes lo podemos reescribir como una derivada, la parcial de X la parcial de P respecto a X, la de P respecto a Y, la de P respecto a Z, y aquí, bueno, simplemente nos queda ρ por G. Son derivadas parciales que nos dicen cuál es el efecto, cómo cambia la presión sobre cada lado del cuerpo. Aquí están viendo que estamos utilizando el caso más sencillo, un sistema coordenado cartesiano. Después podemos hacer la conversión a cualquier otro sistema coordenado, pero bueno, por ahora es suficiente. Estas operaciones que ven aquí en los paréntesis, todo el paréntesis, es la operación gradiente. La operación gradiente la vamos a platicar con mucho detalle en nuestro capítulo de matemáticas de vectores y tensores. Pero esa operación, bueno, vamos adelantándonos un poco para compactar la escritura de esa operación gradiente. Utilizamos el símbolo nabla. Fíjense, es nabla, no delta. Nosotros ustedes muchas veces han hecho cálculos de delta T, delta P, delta lo que sea, ¿sí? Que es una diferencia, pero no, esto es diferente. El símbolo está girado respecto al delta y se llama nabla y nos indica que ahí tenemos la operación gradiente. En las próximas semanas vamos a explicar qué significa físicamente el calcular un gradiente. Bueno, aquí están nuestros resultados de la ecuación gradiente en coordenadas cartesianas. Les decía, si aplicamos las reglas de conversión entre sistemas coordinados adecuados, pues lo podemos reescribir en sistema coordenado cilíndrico y lo podemos reescribir en sistema coordenado esférico. Eso nomás son el gradiente de una función. Aquí en particular estamos interesados en el gradiente de la presión. Cuando estemos en transporte de masa vamos a estar interesados en gradientes de concentración. Cuando estemos en el tema de balances de energía vamos a estar interesados en gradientes de temperatura. En el tema de balances de momentum estamos interesados en gradientes de presión. Y eso es lo que aparece en la ecuación de la estática de fluidos. La ecuación anterior, entonces, les decía, describe un campo de presión en un líquido cualquiera bajo la influencia de la gravedad. Normalmente simplificamos al utilizar un sistema coordenado cartesiano y, bueno, los gradientes respecto a X, respecto a Y son cero porque la gravedad no actúa a lo largo de X, Y y Z. Bueno, estoy suponiendo que la gravedad actúa a lo largo de Z. Aquí se veía en el diagrama que consideraba que Z no, bueno, aquí está dibujado diferente. Bueno, habría que imaginarlo, ¿sí? Porque como está dibujado, diríamos que
que Y. Pero estamos más acostumbrados a pensar que los efectos de la gravedad, la vertical, es a lo largo de Z, y entonces básicamente esta es nuestra ecuación de la hidrostática, que los cambios de presión a lo largo de Z o a lo largo de la distancia vertical es igual a menos ρ por G. ¿Por qué el signo negativo? Porque el efecto de la gravedad es de arriba hacia abajo. Y nosotros planteamos nuestros sistemas coordinados en sentido vertical, de abajo hacia arriba. Entonces es en sentido contrario a como generalmente planteamos nuestros sistemas de coordenadas. Ahora, si ustedes desean, por alguna razón matemática, no está prohibido plantearlo de arriba para abajo, pues esto sería positivo y no hay ningún problema. Bueno, esta es la ecuación de la hidrostática. No me gusta ese nombre porque ecuación de la hidrostática te hace suponer que nada más vas a resolver problemas de agua. Más bien es la ecuación de la estática de fluidos, porque vamos a resolver problemas para cualquier fluido, para cualquier líquido, para cualquier gas. Como ejemplo, y yo creo que es un ejemplo que nada más nos sirve para recordar lo que ya saben, pues una de las primeras aplicaciones es el uso de manómetros. Tenemos equipos que nos permite leer diferencias de presiones aprovechándonos de esta ecuación de la hidrostática. Ustedes ya saben que, por ejemplo, si yo quiero saber la diferencia entre la presión 1 y la presión 2, aquí hay muchos datos, muchas distancias, pero lo único que yo necesito es esta distancia H, la diferencia entre las fronteras, las interfaces del fluido 1 con el fluido 2. Entonces yo necesito saber cuántos centímetros tengo aquí y sabré la diferencia de presiones. Es decir, bueno, más adelante veremos la ecuación integrada. Si conozco delta C, delta Z, que está dentro de H, si conozco la densidad del fluido, que va a ser generalmente en estos problemas de manómetros una constante, y si conozco G, que es otra constante, pues ya queda definida fácilmente la diferencia de presiones. Si ustedes han resuelto muchos problemas de estos, bueno, los vamos a recordar. Y por cierto, en la tarea que se llevan hoy, pues va a haber algo de este tipo de problemas. Aquí está la integración que les decía. Si integramos de P sobre dz, pues nos va a quedar delta P igual a menos rho G por delta Z. Entonces, H es Z menos Z0. Presión menos presión sub 0, pues la presión entre dos puntos y se acabó. Vean el otro detalle interesante de esta ecuación, que a la misma altura tenemos la misma presión. Entonces aprovechamos marcar alturas conocidas o puntos conocidos para despejar un punto desconocido. Por ejemplo, si yo a la presión 1 le sumo la distancia de 1 por la densidad del fluido 1, este resultado, esta presión es igual a si a la presión 2 yo le sumo el producto de la densidad del fluido 2 por la distancia de 2 y le sumo la densidad del fluido manométrico por la distancia H, ¿sí? Y esta presión 2 más lo que tengo para el fluido 2 más lo que tengo para el fluido manométrico del lado derecho tiene que ser igual a lo que tengo del lado izquierdo, presión 1 más la ecuación para el fluido 1. Así de fácil, como estamos balanceando hasta un punto conocido, una misma altura, es la misma la altura de A que la altura de B, podemos igualar, tenemos la misma presión. Dirán, aquí tengo presión prácticamente atmosférica, pues aquí también, ¿sí? Tendré que hacer los cálculos para demostrarlo, pero aquí también. Y podemos ya despejar cualquier pregunta que nos hagan, que podría ser presión 2 sobre presión 1, o podría ser alguna altura, o incluso alguna densidad. Lo siento, no te oigo muy bien. ¿Puedes? Este es un ejemplo que ustedes van a revisar en un PDF que les voy a mostrar más adelante. Pues es básicamente el mismo problema, pero les van a poner números. Este es otro ejemplo que ustedes van a revisar hoy más tarde. Bueno, pues espero, y si no tienen de aquí hasta la próxima clase para revisarlo, pero mientras más pronto mejor, porque luego van a necesitar esa
esa información para su tarea. Aquí la única diferencia es que es un tubo inclinado, pero el manómetro pues básicamente es lo mismo. El detalle de la inclinación es, pues, solo te pone un poco más de problemas para conocer las distancias, pero si yo quiero saber la diferencia entre la presión 1 y la presión 2, pues de nuevo yo solamente necesito alturas. Y se dan cuenta al plantear su ecuación que todas estas alturas D se pueden eliminar y lo único que me importa es esta H, este pedacito en blanco, que es la diferencia entre esta interfase y esta otra interfase. Se supone que es mercurio, es lo único que nos importa. Un comentario, todo lo anterior así es muy sencillo en el caso de líquidos. ¿Por qué? Porque los líquidos tienen una densidad constante, pero hay que hacer unos pequeños ajustes en el caso de gases, sí se puede. La única diferencia es que hay que tomar en cuenta que en un gas la densidad no se mantiene constante. Por ejemplo, uno de estos manómetros en cada punto tendría densidades diferentes. Y entonces yo necesito una ecuación que me permita calcular la densidad del gas. Nuestra opción más simple, que a veces carga errores, pero en este tipo de problemas simples con manómetros el error es pequeño, pues es la ecuación del gas ideal. Esta es la ecuación que todos conocemos del gas ideal y yo la puedo reescribir para la densidad. La densidad de un gas ideal es un masa molar por la presión entre RT. Entonces, en vez de densidad, voy a sustituir la función de los gases ideales. Si fuera a medir diferencia de presiones a diferentes altitudes, y la diferencia entre altitudes sea importante, por ejemplo, quiero saber la diferencia de presión a nivel del mar o en lo alto de una montaña, pues también hay que tomar el efecto de la temperatura. La temperatura del aire, si voy a medir presiones atmosféricas, es una función de la altitud. Y esta ecuación general también es muy sencilla y no funciona para conocer diferentes temperaturas a diferentes altitudes. Esta T sub 0 es a nivel del mar y esta T es a cualquier altitud Z que ustedes necesiten conocer la temperatura. También podemos introducir este efecto de la temperatura en la ecuación de gases ideales y nos queda una ecuación un poco más completa, pensando en problemas en donde medimos diferencias de presiones atmosféricas. Pero si estamos en un problema de laboratorio manejando gases, pues nada más una ecuación de estado es suficiente. La ecuación la integramos y aquí tenemos una ecuación general utilizando la ecuación de gases ideales de la de la estática de gases. Ahora sí, nada tiene que ver con el agua. También en un documento que platicaré más adelante, pues van a revisar el ejemplo 1.3 que le da números a este problema, a esta ecuación, perdón. La segunda aplicación de la estática de fluidos que les pido que revisen es la de la flotación, la flotabilidad, que también tiene que ver con la estática de fluidos. Como pueden leer ahí, la flotabilidad es la capacidad de un cuerpo para sostenerse dentro de un fluido. Un cuerpo flota porque hay un balance de fuerzas que le permiten sostenerse en un fluido. Nosotros estamos nadando en un fluido que es el aire, aquí en la superficie de la Tierra, pero no flotamos. Nuestras condiciones como cuerpo de una persona no nos permite flotar, somos muy pesados para flotar en aire. Pero bueno, si vamos a una alberca, si vamos al mar, a un lago y nos sumergimos en otro fluido que es el agua, ahí sí podemos flotar. Bueno, así como podemos flotar, nos podemos hundir, podemos controlar esa situación que en el aire obviamente no, porque somos muy pesados respecto al aire, ¿sí? En ocasiones la presión ejercida en la parte inferior es solamente debida al líquido en el que el cuerpo está inmerso. En cambio, la ejercida por la parte superior, pues se puede deber a un líquido que está parcialmente encima, pero también a la presión atmosférica. Entonces, todo es un balance de fuerzas.
ese balance de fuerza se resume en un principio y en un experimento que es el principio de Arquímedes. También el experimento de Arquímedes, a partir de ese experimento, Arquímedes nos dice que un cuerpo se encuentra total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo y experimenta un empuje vertical y hacia arriba. Es decir, si tratas de flotar en agua, esa agua va a tratar de empujarte hacia arriba en función de tu volumen, ¿sí? Y si lo logra, un peso de la masa del volumen del fluido que desaloja va a ser desalojado. El empuje de los líquidos es un fenómeno conocido desde hace mucho tiempo. Un cuerpo sumergido en el agua parece que pesa menos en el aire. Y pues la única diferencia es en qué fluido estás flotando. De nuevo aquí les muestro el principio de Arquímedes y aquí viene una pequeña demostración de ese balance de fuerzas. Hay que hacer toda la suma de fuerzas y como estamos en una situación de estática, pues la suma va a ser 0, ¿sí? Diferentes fuerzas de contacto y el efecto de la fuerza de gravedad. Dependiendo las relaciones entre las fuerzas, es posible que el cuerpo flote, es posible que el cuerpo se hunda y es posible que el cuerpo quede inmerso en el fluido sin hundirse. Nosotros en la Tierra, ahogados en aire, nos hundimos al fondo, ¿sí? Pero en una alberca de agua puede que estés en situación de que te hundas, puede que quedes inmerso en el fluido, puede que flotes, ¿sí? Es cuestión de jugar y ustedes saben cómo hacerlo con tu peso. El principio de Arquímedes tiene muchas aplicaciones, globos aerostáticos flotando en aire, submarinos flotando en agua. El funcionamiento de densímetros también se basa en el principio de Arquímedes en medicina y técnicas de hidroterapia que utilizan el principio de la flotación y también se utiliza para medir, por ejemplo, índices de grasa corporal mediante un método que es el método de Benke. También del material que ahorita les voy a pedir que vean de aquí a la siguiente clase es este video que nos explica con un buen ejemplo el principio de Arquímedes y es por qué flota un barco. Un barco podría ser una estructura, o vemos barcos que son estructuras muy pesadas, muy grandes, y entonces ¿cómo es que flota? ¿Cómo es que flota en la misma agua en la que se hunde una piedra pequeña? ¿Sí? ¿Por qué el barco flota? Porque la piedra se hunde en el mismo espacio, en la misma agua. ¿Sí? Ahorita les muestro dónde está ese video. Y van a resolver, no van a resolver, van a ver dos ejemplos resueltos, que es el ejemplo 1.4 y el 1.5. En este primer ejemplo se trata de un depósito que nosotros lo queremos tapar. Y una forma muy cómoda, muy sencilla de tapar un recipiente que está abierto en la parte inferior es introducir una esfera de un material adecuado para que la esfera se hunda y tape el orificio, ¿sí? Pero esta esfera tiene que tener el tamaño adecuado y estar hecho de un material adecuado para que se hunda y no flote. Entonces tenemos que hacer un balance de flotabilidad que es, les decía, un balance de fuerzas entre la fuerza de presión, la fuerza de flotación, la fuerza de gravedad, y la fuerza que ejerce el aire porque está abierto el recipiente por abajo. Este otro ejemplo también lo van a ver resuelto en el documento que les voy a mostrar. Está un poco más difícil de resolver, pero bueno, van a ver la solución completa y no va a estar tan difícil de entender. Es una esfera de acero, pero hueca, y queremos que flote. Entonces, dependiendo de las dimensiones de la esfera, su radio, sobre todo el espesor de acero, de la placa de acero, podemos calcular si va a flotar o no va a flotar, y si flota parcialmente, cuál es la distancia h que queda por encima del agua. ¿Sí? Y
va a utilizar esta ecuación, que bueno, su obtención sería un poco más complicada, pero no le vamos a entrar a esos temas. Dejar de compartir y antes de mostrarles lo que van a revisar, preguntas de este tema. ¿Cómo vamos? ¿Sí? No. Profesor, yo llegué un poquito tarde, no sé si el archivo lo va a subir a Classroom. El archivo que estamos viendo ahorita está en Classroom, ¿sí? De ahí lo estuve viendo. Gracias. Bueno, entonces, déjenme regreso a Classroom. El archivo que estuve platicando, todavía está aquí en el tema estática de fluidos. Propiedades de fluidos son los videos que ustedes vieron. Estática de fluidos es lo que acabo de platicar. Y aquí vienen los ejemplos de estática de fluidos. No voy a platicarlos, son ejemplos resueltos. Quiero que ustedes los estudien. Y si les entienden bien, pues no van a tener problema con la tarea que les voy a mostrar en un momento. Este primer archivo son problemas, son los dos problemas son tres problemas. Dos de manómetros y uno de altitudes, ¿sí? De presión atmosféricas y altitud durante un viaje del avión. De lo que les decía del efecto de la temperatura a diferentes altitudes. Y este otro archivo son los ejemplos 4 y 5 sobre flotación. Aquí está el de tapar el recipiente y aquí está el problema de hacer flotar la esfera hueca. Están resueltos, por favor revísenlo con detalle y cualquier duda pues me la hacen saber en el chat. Y este es el video se va a cargar, si no te lo quito. Esa liga te lleva a YouTube, creo. No, está en Drive y ahí está el video de por qué flota un barco. Entonces les encargo esas tres actividades que las revisen, que las vean. Esta es su tarea. Bueno, necesitan un password, ahorita se los escribo. Aquí adentro hay, creo que 14 problemas de estática de fluidos, pero cada uno de ustedes nada más va a resolver dos, una de un manómetro y otra de, quizás de flotación o quizás de presiones atmosféricas. Les voy a compartir, les voy a enviar este archivo ahorita en el chat, pero aquí está la forma en que distribuí los problemas. Aquí abro esta hoja. Aquí está. Por ejemplo, Karel y Montserrat va a resolver el problema 1 y el problema 14. Sonia el 2 y el 13. César el 3 y el 12. Cecilia el 4 y el 11. Rafael el 5 y el 10. Paulina el 5 y el 9. Julio César el 4 y el 8. María de los Ángeles el 3 y el 7. Sandra el 2 y el 6. Sara el 1 y el 7. Beverly el 1 y el 8. Edgar el 2 y el 9. Alejandro el 3 y el 10 y Natalia el 4 y el 12. Cada quien va a resolver dos problemas. Y bueno, aquí también están anoté los temas que les tocaron en las primeras tareas. Y aprovecho de una vez para ir aquí al chat de fenómenos de transporte y les dejo esa lista para que sepan qué problema les tocó. Y de una vez el password para abrir la tarea
3. ¿Dónde está? Tarea 3. El password es 3 UA FAB. 3 UA FAB. El límite para entregar esta tarea es el lunes. El próximo lunes, el día de la próxima clase. Pero lo voy a poner antes de clase, ¿sí? No hasta medianoche, sino hasta antes de las 15 horas, antes de la hora de clase, para aprovechar esa clase y platicarles por dónde iban las soluciones o resolver cualquier duda que hayan tenido. Entonces, dejen también anotárselos aquí. El límite para entregar esta tarea, subirla en Classroom, es lunes 28 de septiembre a las 15 horas, es decir, un instante antes de la clase todavía pueden subirla. ¿De acuerdo? Dejen dejar ya de compartir. Ahí está ya en el chat. Bien. ¿Preguntas? Yo, No, profe, A ver. es que no me ha quedado tan claro lo del artículo. ¿Cuándo es la fecha también límite para entregarlo? El lunes, ¿no? A ver, alguien corríjame, déjenme ver el programa del curso. Aquí anotamos todo. No, el miércoles, ¿verdad? A ver si están enterados o no. Lunes o miércoles. O sea, serán los problemas para el lunes antes de clase y ya el artículo para antes del miércoles. El miércoles 30. Lo de compartir el análisis, eso sí puede ser el miércoles a cualquier hora, ¿sí? Hasta límite, hasta medianoche. Pero el límite es el miércoles, ¿sí? el archivo dice lunes 21. Ah, no. No. Perdón. Lunes 21, el lunes se los hice llegar. Sí, ya lo revisé. El lunes se los hice llegar y tienen, sí les dije, casi 10 días hasta el 30 de septiembre, miércoles, entonces el límite es hasta el miércoles. Natalia, ¿es la única duda que tenías de cómo hacerlo llegar o también de lo que hay que enviar? No, o sea, no tengo idea de qué tengo que hacer con el artículo, la verdad. Tienes que leerlo. Ajá. Empezar. ¿Sí? Y entonces vas a hacer tus anotaciones, una especie de resumen o hacer notar las ideas más importantes, ¿sí? Y entonces vas a redactar un análisis en el que expliques de qué trató el artículo, pero lo vas a terminar con un comentario tuyo de lo valioso, lo poco valioso, lo interesante, lo poco interesante del artículo, tu opinión. Entonces voy a revisar que tenga esos dos aspectos, que me des una síntesis de lo que trató, pero que también me des tu opinión. Ese trabajo tú lo vas a hacer a mano, ¿sí? Hojas blancas de preferencia. Bueno, los detalles vienen en el documento que les compartí. Si quieren, dejen abrir ese documento. Aquí estoy en el Drive, ¿sí? Y hay una carpeta que se llama, no, pero no están viendo, ¿verdad? Porque no lo estoy compartiendo. Dejen volver a compartir la pantalla. Bueno, entonces vas a escribir ese análisis, una cuartilla y media. Ahora sí ya están viendo. Aquí hay, en el Drive, hay una carpeta que se llama análisis de artículos y subí un PDF. Entonces, fíjate. Los reportes se escribirán en hojas blancas en tamaño bond, en hojas de papel bond, tamaño carta, perdón. La escritura será a mano. No se aceptan reportes impresos con la ayuda de computadoras, impresoras, ni cualquier otro dispositivo mecánico o eléctrico. Ya que tienes tu documento hecho, le vas a sacar o hacer el mejor escaneo, la mejor fotografía posible a la hoja. No me
Teresa, la mesa donde estaba la hoja, el mantel sobre la cual pusiste la hoja, no, la hoja, ¿sí? Tienes que hacer lo mejor posible. El archivo resultante va a ser un archivo de una imagen, si fue una sola página, si fueron dos, pues es mejor compactarlo en un archivo PDF. Y entonces vas a ir a Twitter y vas a enviar un mensaje utilizando los identificadores que les indiqué, y me vas a compartir ese archivo. En Twitter tú puedes enviar fotos, pero no PDFs. Si lo que tienes creo que PDF no. Si lo que tienes un PDF, me puedes compartir la liga de donde lo guardaste. ¿Dónde lo puedes guardar? Lo puedes guardar aquí en el Google Drive, ¿sí? Pero yo voy a ir a Twitter, voy a seguir la liga y voy a ir a donde está tu documento. La extensión mínima de cada reporte es de 250 palabras y la máxima es de 500. Eso es más o menos lo que les digo, una cuartilla, cuartilla y media. Voy a calificar siguiendo una rúbrica, entonces también la rúbrica te da ideas de qué es lo que espero. Debe de haber datos de identificación, o sea, quién eres. Es obvio que voy a bajar el documento de una cuenta que está tu nombre, pero estamos hablando de una buena presentación, entonces el documento también debería tener tu nombre, tus datos básicos del curso y del artículo, el nombre del artículo, los autores, ¿sí? Datos básicos. El reporte de lectura, ¿sí? ¿Qué leíste? ¿De qué trataba? ¿Cuáles fueron los puntos importantes que se discutieron? Tu comentario personal, ¿sí? Siendo una construcción propia a partir de lo leído, pero eso sí es algo personal, no lo que viene escrito en el documento. También me voy a fijar en la buena redacción, ortografía, letra, bueno, en buena presentación, una letra que se entienda, que sea fácil de leer, que la extensión sea adecuada y que envíen el documento de la forma en que se les pidió. Y ya saben, utilizando esta rúbrica, pues puedo decir que cada uno de los puntos es excelente, bueno, regular o insuficiente y da 3, 2, 1 o 0 puntos. Si estoy calificando 5 puntos y cada punto da como máximo 3, entonces 5 por 3, 15. Lo más que la calificación máxima es que te dé 15 puntos. Después esos 15, pues 15 puntos, yo después los traduzco a 100, ¿verdad? Para sacar promedios. Pero bueno, de aquí voy sumando y pues, puede haber reportes terribles de 0 punto, 1 punto, 2 puntos. Bueno, eso casi nunca sucede. Hay excelentes reportes con 15 puntos. Entonces revisa este documento que está aquí en el Drive, que no se te vaya ninguno de estos detalles. Aquí este documento yo lo voy a ir completando, después voy a ir escribiendo el nombre de los siguientes artículos, pero las fechas ya están completas. Ahorita se los entregué el 21 de septiembre, ustedes tienen como límite de enviarlo el 30 de septiembre. Y luego a los 5 días reciben otro, del 5 al 14 de octubre, del 19 al 28 de octubre, del 2 de noviembre al 11 de noviembre y del 19 de noviembre al 25 de noviembre. Pues eso es básicamente lo que tienen que hacer. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. Ya última cosa, no uso la verdad tanto Twitter, nada más para todos los hashtags que salen los tengo que poner, ¿verdad? No es como que uno o sea, son todos. Sí, son todos. Ah, ok, gracias. No los tecleas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces tienen tarea de manómetros y flotación de aquí al lunes. Tienen la lectura de aquí al siguiente miércoles. Y si no hay más, nos volveremos a ver el próximo lunes. Dejen revisar si no me falta ningún otro detalle. Perdí mi guión. Aquí está. El lunes, ustedes van a ver también yo creo que en Classroom o en Drive, que ya les va a llegar su proyecto y también el lunes platicamos sobre el proyecto que van a hacer en equipo. Bueno, antes de despedirnos, dejar de grabar para ver quién se queda con el video. Y ya saben, se los encargo, por favor, que me lo compartan.
detener la grabación. Miren, ahora a ninguno de ustedes. Por fin, por primera vez, queda en mi cuenta. Bien, ojalá así sea siempre. Ya voy a detener